Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a la 17ª sesión ordinaria del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buenas tardes a todas y todos, comisionadas y comisionado presente. Con gusto saludo también al público que nos acompaña a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 17ª sesión ordinaria 2023 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción 5 y las demás aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Para iniciar, solicito al Secretario General de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buenas tardes, comisionado presidente. Buenas tardes, demás comisionadas y comisionados que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, conforme a lo instruido, procedo al pase de lista solicitado. Comisionado José Luis Echeverría Morales. Presente. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solanas Almorán. Presente. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Presente. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, informo que se encuentran presentes las comisionadas y comisionados integrantes del Consejo General de este órgano garante. Por tal motivo, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia del quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. A continuación procedemos al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación de la presente sesión. Por lo que, siendo las 12 horas con 7 minutos del día 8 de septiembre de 2023, se declara formalmente instalada la décima sesión ordinaria 2023 de este Consejo General y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Concedo el uso de la palabra al Secretario General de Acuerdos. Gracias, comisionado presidente, con su venia. Y antes de continuar con la aprobación del orden del día y en atención al oficio GAIPO diagonal SGA diagonal 0572 diagonal 2023 de fecha 8 de septiembre del 2023, solicito sea sometido a votación de las y los integrantes del Consejo General de este órgano garante para que no sea tomado en consideración el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 073 diagonal 2023 como parte del orden del día de la presente sesión que será votado. Ahora bien, derivado de lo anterior, procedo al desahogo de este tercer punto del orden del día y para ello solicito obviar la lectura del mismo, tomando en consideración que ha sido notificado previamente. Asimismo, me permito hacer del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante, se tomó la decisión de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión, excepción de los proemios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes, comisionadas y comisionados. Les pido sirvan a emitir su voto sobre la aprobación del orden del día con la modificación ya comentada. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día con lo que se está solicitando de retirar el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 073 diagonal 2023. Comisionado presidente Josué Solanas Almorán. A favor de la aprobación del orden del día con la desincorporación del acuerdo en mención. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de la aprobación del orden del día con la modificación realizada. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor del orden del día con la desincorporación del punto que señaló el Secretario General de Acuerdos. Gracias. Hago del conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes
y considerándose todos y cada uno de los acuerdos, actas y documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión. Hecho lo anterior, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación del acta de la 16ª sesión ordinaria 2023 y 13ª sesión extraordinaria 2023, así como de sus versiones estenográficas. Por tal motivo, solicito a las comisionadas y comisionados se sirvan emitir su voto sobre la aprobación de las referidas actas. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 16ª sesión ordinaria 2023 y 13ª sesión extraordinaria 2023, así como de sus versiones estenográficas. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Informo que por unanimidad de votos fue aprobada el acta de la 16ª sesión ordinaria 2023 y 13ª sesión extraordinaria 2023, así como de sus versiones estenográficas. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el del quinto punto del... Comisionado presidente, procederé a dar lectura de la parte relativa del acuerdo número OGAIPO/CG/070/2023, mediante el cual el Consejo General del órgano garante del Estado de Oaxaca aprueba 4 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 2023 que emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de los 4 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y del sujeto obligado que se menciona. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 100%. Servicios de Salud de Oaxaca, 100%. Universidad de la Sierra Sur, su cumplimiento dentro del plazo de 20 días, 100%. Honorable Ayuntamiento de Villa Díaz Ordaz, 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a la o a el responsable de la unidad de transparencia y o al personal habilitado de la unidad de transparencia del sujeto obligado verificado y aprobado en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para su debido cumplimiento y para los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Así lo acordaron quienes integran el Consejo General del presente órgano garante, asistidos por la Secretaría General de Acuerdos que en autoriza y da fe en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 8 días del mes de septiembre del año 2023. Conste. A continuación, solicito a las comisionadas y comisionados participantes emitan su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo GAIPO/CG/070/2023. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación del acuerdo. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. En función del resultado de la votación, fue aprobado el acuerdo GAIPO/CG/070/2023 por unanimidad de votos. Me parece que estamos teniendo fallas técnicas con la conexión del comisionado presidente. Ya, secretario general de acuerdos, por favor, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación.
Comisionado presidente, procederé a dar lectura de la parte relativa del acuerdo número OGAIPO, diagonal CG, diagonal 071, diagonal 2023, mediante el cual el Consejo General de este órgano garante aprueba 5 dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia 2023 que emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales. Procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 5 dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondiente en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan. Dictámenes de incumplimiento al término de 20 días para solventar. Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, 83.13%. Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 77.66. Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, 93.40. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, 88.92. Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, 9.43. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a la o a el responsable de la unidad de transparencia y o al personal habilitado de la unidad de transparencia del sujeto obligado verificado y aprobado en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante para su debido cumplimiento y para los efectos legales que corresponden. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Así lo acordaron quienes integran el Consejo General del órgano garante del Estado de Oaxaca, asistidos por la Secretaría General de Acuerdos que en autoricidad fe en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 8 días del mes de septiembre del año 2023. Conste. A continuación, solicito a las comisionadas y comisionados participantes se sirvan emitir su voto. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 071 diagonal 2023. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. En función del resultado de la votación, fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 071 diagonal 2023 por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de Acuerdos. Por favor, proceda a desahogar el 7º punto del orden del día y recabe la votación correspondiente. Comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 072, diagonal 2023, que emite el Consejo General del órgano garante del Estado de Oaxaca, mediante el cual aprueba 16 resoluciones dictadas de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba las resoluciones correspondientes a las denuncias por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia interpuesta contra los siguientes sujetos obligados. Dirección General de Población de Oaxaca, parcialmente fundada. Ayuntamiento de Ciudad de Ixtepec, fundada. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, parcialmente fundada. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, parcialmente fundada. Ayuntamiento de Salina Cruz, fundada. Ayuntamiento de San Pedro Tapanatepec, fundada. Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, parcialmente fundada. Ayuntamiento de Salina Cruz, infundada. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, parcialmente fundada. Ayuntamiento de Salina Cruz, parcialmente fundada. Ayuntamiento de San Andrés Guayapan, fundada. Secretaría General de Gobierno, ahora Secretaría de Gobierno, parcialmente fundada. Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, fundada. Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, fundada. Movimiento Ciudadano, parcialmente fundada. Y Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas, fundada. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo a las y los denunciantes
así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que en tus facultades, competencias y atribuciones, para que verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia que realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Así lo acordaron quienes firman. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del Órgano Garante del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autorice y da fe en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 8 días del mes de septiembre del año 2023. Consta. Solicito a las comisionadas y comisionados participantes se sirvan emitir su voto. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 072 diagonal 2023. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. En función del resultado de la votación, fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 072 diagonal 2023 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Con su autorización, comisionado presidente, y de acuerdo al octavo punto del orden del día, procederé a dar lectura al número de recursos de revisión, denominación de sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. RRAI diagonal 0411 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. RRAI diagonal 0416 diagonal 2023 diagonal SICOM, Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión. RRAI diagonal 0421 diagonal 2023 diagonal SICOM, Tribunal Superior de Justicia del Estado, se sobresee el recurso de revisión. RRAI diagonal 0426 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. RRAI diagonal 0431 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. RRAI diagonal 0456 diagonal 2023 diagonal SICOM, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. RRAI diagonal 0461 diagonal 2023 diagonal SICOM, Servicios de Salud de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión. RRAI diagonal 0471 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión. RRAI 0476 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión. RRAI diagonal 0481 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión. RRAI diagonal 0546 diagonal 2023 diagonal SICOM, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se revoca la respuesta al sujeto obligado y se le ordena proporcionar la información. Asimismo, doy cuenta con dos desechados. RRAI diagonal 0776 diagonal 2023 diagonal SICOM de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el RRAI diagonal 0796 diagonal 2023 diagonal SICOM de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. De nueva cuenta, solicito a las comisionadas y comisionados se sirvan a emitir su voto. Comisionado José Luis Echeverría Morales. Me parece que no se escuchó, comisionado Echeverría. ¿Podría repetirnos su voto? A favor. Gracias.
Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Comisionado Presidente Josué Solanas Almorán. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia a cargo del comisionado José Luis Echeverría Morales. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo del comisionado José Luis Echeverría Morales. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales y en el caso de los proyectos de resolución identificados con el número RRAI/411/2023/SICOM, RRAI/0426/2023/SICOM, RRAI 0431/2023/SICOM es voto a favor con consideraciones. ¿Es cuánto? Y muchas gracias, comisionada. Comisionado Presidente, fue aprobado por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión anteriormente mencionados, con la observación que el recurso de revisión RRAI 0411/2023/SICOM, el RRAI 0426/2023/SICOM y el RRAI 0461/2023/SICOM, todos de la ponencia del comisionado José Luis Echeverría, llevan un voto a favor con consideraciones de parte de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Por favor, secretario, proceda a desahogar el 9º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación de las comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, de acuerdo al 9º punto del orden del día, procederé a dar lectura del número de recursos de revisión, denominación de sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. RRAI/0440/2023/SICOM, Servicios de Salud de Oaxaca, se ordena modificar la respuesta al sujeto obligado. RRAI/0445/2023/SICOM, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se ordena modificar la respuesta al sujeto obligado. RRAI/0455/2023/SICOM, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta. RRAI/0460/2023/SICOM, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se ordena modificar la respuesta al sujeto obligado. RRAI/0465/2023/SICOM, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se ordena modificar la respuesta al sujeto obligado. RRAI/0470/2023/SICOM, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión. RRAI/0475/2023/SICOM, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión. RRAI/0485/2023/SICOM, Secretaría de Finanzas, se revoca la respuesta del sujeto obligado. RRAI/0490/2023/SICOM, Secretaría de Finanzas, se revoca la respuesta del sujeto obligado. RRAI/505/2023/SICOM, Secretaría de Finanzas, se ordena modificar la respuesta al sujeto obligado. RRAI/0535/2023/SICOM, Secretaría de Finanzas, se confirma la respuesta. RRAI/0695/2023/SICOM, Ayuntamiento de Teotitlán del Valle, se ordena que entregue la información solicitada. RRAI/0700/2023/SICOM, Ayuntamiento de San Cristóbal Amoltepec, se ordena que entregue la información solicitada. RRAI/0720/2023/SICOM, Movimiento Ciudadano, se ordena que otorgue la información solicitada. Se da cuenta con 2 acuerdos de desechamiento.
RRAI 0750 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Administración, y RRAI 0795 diagonal 2023 diagonal SICOM de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Solicito por ello a las comisionadas y comisionados participantes se sirvan a emitir su voto. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda, con excepción del proyecto al recurso de revisión identificado con el número RRAI, diagonal 0535, diagonal 2023, diagonal SICOM, en el que se emite voto particular. El voto, como en otras ocasiones, se hará llegar a las unidades administrativas correspondientes para que se integre tanto al expediente como al acta de la presente sesión. Con fundamento en los artículos 93, fracción cuarta, inciso D, y 97, fracción primera de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, artículos 8, fracción segunda y tercera, y artículo 26 del Reglamento Interno del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, así como los artículos 55 y 60 del reglamento del recurso de revisión de este mismo órgano garante, se emite voto particular, toda vez que a juicio de esta ponencia la resolución no cumple con el principio pro persona previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio de exhaustividad que debe cumplir toda resolución y acto de autoridad en el ámbito de sus competencias. Lo anterior es así porque se advierte que en la respuesta inicial el sujeto obligado señala que adjunta 52 oficios. Sin embargo, al verificar el enlace electrónico proporcionado, se localizaron 38 documentos con 37 oficios. En este sentido, si bien la ponencia actuante logró ingresar y tener acceso a las documentales de recurso de revisión, quedó de manifiesto que la parte recurrente no logró acceder. Si bien la imposibilidad que tuvo la parte recurrente para no acceder a la liga proporcionada no es imputable al sujeto obligado, la ponencia actuante debió advertir que existía una discrepancia entre el número de oficios que el sujeto obligado informó y el número de oficios contenidos en el enlace electrónico, situación de la que no pudo expresar inconformidad la persona solicitante. Lo anterior sin perjuicio de que se dio vista de estas documentales a la parte recurrente, toda vez que a consideración de la ponencia que emite el presente voto, dicho acuerdo permite al particular realizar sus manifestaciones, pero de ninguna manera invalida que la ponencia actuante interprete el recurso de revisión de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia Local a efecto de subsanar deficiencias. Bajo esta lógica, si la parte recurrente no logró acceder a la información proporcionada por el sujeto obligado, no pudo advertir que existían inconsistencias en el número de oficios que se ponían a disposición, por lo que la resolución debió verse como la última instancia del particular para acceder a la información y en cumplimiento con los principios de sencillez y trámites expeditos previstos en el artículo 21 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debió analizar dicha situación en la resolución. Por lo que a consideración de esta ponencia, la resolución no debió confirmar la respuesta del sujeto obligado. En su lugar, debió ordenar al sujeto obligado a efectos de que refiriera el número correcto de oficios que conformaban la información solicitada. Es cuanto. Comisionado presidente, se informa. Fue aprobado por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, excepto por el recurso de revisión marcado con el número RRAI, diagonal 0535, diagonal 2028, diagonal SICOM de la Secretaría de Finanzas,
toda vez que la comisionada María Tanibel Ramos Reyes emitió un voto particular en contra del mismo y los argumentos vertidos por la propia comisionada los va a remitir para que estos sean integrados a las actas y expediente correspondientes. De acuerdo, secretario, por favor proceda a desahogar el 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Procedo, comisionado presidente, y de acuerdo al 10º punto del orden del día, daré lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismo que fue presentado por la ponencia del comisionado presidente, ciudadano Josué Solana Salmorán. RRAI, diagonal 006, diagonal 2023, Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, se ordena al sujeto obligado a modificar la respuesta inicial. RRAI, diagonal 0594, diagonal 2023, diagonal SICOM, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se revoca la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0624, diagonal 2023, diagonal SICOM, Ayuntamiento de Santo Tomás Ocotepec, se ordena al sujeto obligado a entregar la información solicitada. RRAI, diagonal 0634, diagonal 2023, diagonal SICOM, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se revoca la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0649, diagonal 2023, diagonal SICOM, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0654, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Administración CE. RRAI, diagonal 0669, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Administración CE. RRAI, diagonal 0674, diagonal 2023, diagonal SICOM, Ayuntamiento de Villa de Saachila, se ordena al sujeto obligado a entregar la información solicitada. RRAI, diagonal 0679, diagonal 2023, diagonal SICOM, Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, se ordena al sujeto obligado a entregar la información solicitada. RRAI, diagonal 0759, diagonal 2023, diagonal SICOM, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se ordena modificar su respuesta. RRAI, diagonal 1019, diagonal 2022, diagonal SICOM, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar la respuesta inicial. RRAI, diagonal 1059, diagonal 2022, diagonal SICOM, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se ordena modificar su respuesta. RRAI, diagonal 0214, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Turismo, se ordena modificar la respuesta. RRAI, diagonal 0704, diagonal 2023, diagonal SICOM, Servicios de Salud de Oaxaca, se desecha por extemporáneo. Y RRAI, diagonal 694, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Administración, se desecha por extemporáneo. Nuevamente solicito a las comisionadas y comisionados participantes se sirvan emitir su voto. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Perdón, Sí. Es que yo en el recurso último que nos enviaron del 1019, me parece que el sentido que leyó el secretario general de acuerdos no corresponde con el proyecto que nos enviaron, que es un sobre C. 1019. Ujú. Lo tengo como se ordena al sujeto obligado a modificar la respuesta inicial. El último proyecto que yo tengo es un sobreseimiento. Entonces nada más me parece que no se reflejó en el guión. No sé las demás ponencias si tienen este último proyecto. y me permiten el uso de la voz, yo creo que sería oportuno que el comisionado presidente nos dijera el sentido, puesto que él lo resolvió, para que sepamos en dónde estuvo, tal vez es un error de redacción o para saber. Un segundo, estoy verificando el sentido último del proyecto.
Efectivamente, se ordena al sujeto obligado modificar. Gracias, comisionado presidente. Entonces, en aclaración, repito, RRI diagonal 1019, diagonal 2022, diagonal SICOM, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar la respuesta inicial. Por ello, si me lo permiten. Perdón, no, discúlpenme, hay una aclaración. Al final de las observaciones, efectivamente, la conclusión fue sobreseer el recurso de revisión. Bien, entonces de nueva cuenta procedo con el RRI diagonal 1019, diagonal 2022, diagonal SICOM del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión. Aclarado lo anterior, solicito a las comisionadas y comisionados participantes se sirvan a emitir su voto. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia de mi cargo, con la aclaración del sentido del recurso de revisión RRI, diagonal 1019, diagonal 2022, diagonal SICOM, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El sentido es sobresimiento. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado presidente, se informa que fue aprobado por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución. Señor secretario, yo no he emitido mi voto. Discúlpeme, comisionada. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán, con excepción del proyecto al recurso de revisión identificado con el número RRI, diagonal 0759, diagonal 2023, diagonal SICOM, en el cual emitiré voto particular, y en el caso del proyecto RRI, diagonal 1019, diagonal 2022, diagonal SICOM, es a favor con consideraciones. Respecto al voto del proyecto de recurso de revisión en el que emitiré voto particular, haré llegar de forma íntegra a las unidades administrativas correspondientes para que se incorpore tanto al expediente como al acta de la presente sesión, con fundamento en los artículos 93, fracción cuarta, inciso D, y 97, fracción primera, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, artículos 8, fracción segunda y tercera, y 26 del Reglamento Interno de este órgano garante, así como los artículos 55 y 60 del reglamento del recurso de revisión de este órgano garante. Se emite voto particular toda vez que a juicio de esta ponencia, la ponencia actuante, al identificar que la reserva no se encontraba realizada conforme a la normativa aplicable, debió valorar si se cumplían con los elementos objetivos conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia, en concatenación con lo previsto en el 27º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas. En ese sentido, se debió verificar o allegarse de los elementos suficientes para determinar si la información relativa a los conceptos y montos de pago por impuestos estatales y federales pagados antes de 2018 configuraba de forma excepcional la causal de reserva establecida por el sujeto obligado. Es decir, si dar a conocer esta información ponía en riesgo la auditoría referida por el propio sujeto obligado. Aunado a lo anterior, es de señalarse que esta ponencia no encuentra elementos suficientes para clasificar información relativa al concepto y montos de pago por impuestos que realizó el sujeto obligado. Lo anterior es así porque si bien se está llevando auditorías respecto a diversos ejercicios fiscales previos al 2018,
la información solicitada tuvo que haber sido publicada como parte de la información contable del sujeto obligado, además de considerarse que la misma no se solicite en un nivel de detalle que pudiera comprometer la verificación del ejercicio de recursos públicos aludida por el sujeto obligado. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada, y le ofrezco nuevamente una disculpa por la omisión. Comisionado presidente, informo que fue aprobado por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión anteriormente mencionados. Y en el caso de excepción del recurso RRAI/0759 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde se ordena modificar la respuesta, emite un voto particular en contra. Y por lo que respecta al recurso RRAI 1019-2022 ICOM del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, es un voto con consideraciones. Tales hechos se harán constar en las actas respectivas. Gracias, secretario. Por favor, proceda a desahogar el 11º punto del orden del día. Posteriormente, recabe el sentido de los votos de las comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, y de acuerdo al 11º punto del orden del día, procederé a dar lectura del número de recursos de revisión, denominación de sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada ciudadana Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. RRAI 482, diagonal 2023, diagonal SICOM de la Secretaría de Finanzas, C/CE. RRAI, diagonal 0487, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se revoca la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0492, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se revoca la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0502, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. RRAI, diagonal 387, diagonal 2003, diagonal SICOM de la Secretaría de Administración, se revoca la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0467, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. RRAI, diagonal 0402, diagonal 2023, diagonal SICOM, Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado, C/CE. RRAI, diagonal 0457, diagonal 2023, diagonal SICOM, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. RRAI, diagonal 0472, diagonal 2023, diagonal SICOM de Gubernatura, se confirma la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0552, diagonal 2023, diagonal SICOM de Logaipo, C/CE. RRAI, diagonal 0507, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se revoca la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0512, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se confirma la respuesta del sujeto obligado. RRAI, diagonal 0517, diagonal 2023, diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, C/CE. RRAI, diagonal 0417, diagonal 2023, diagonal SICOM, de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, se confirma la respuesta al sujeto obligado. RRAI, diagonal 0477, diagonal 2023, diagonal SICOM, de la Secretaría de Finanzas, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Por lo anterior, solicito a las comisionadas y comisiones participantes se sirvan a emitir su voto. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez, a excepción de los proyectos RRAI, diagonal 0507, diagonal 2023, diagonal SICOM, y RRAI, diagonal 0477,
diagonal 2023, diagonal SICOM, ambos de la Secretaría de Finanzas, en donde se emite un voto particular, el cual voy a proceder a leerlos en el orden de que fueron mencionados. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción primera de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 8, fracción tercera y 26 del Reglamento Interno del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, se emite el voto en contra respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión RRAI diagonal 0507 diagonal 2023 com, presentado por la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. De la solicitud de información se destaca que el particular requirió al sujeto obligado de la licitación LPN diagonal SA diagonal SF diagonal 0002 diagonal 04 diagonal 2023 relativa a la adquisición de las formas oficiales valoradas que deberán ser utilizadas por las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2023 mediante la celebración de un contrato abierto solicitada por la Secretaría de Finanzas, esencialmente lo siguiente: copia simple del oficio de solicitud del área requirente, copia simple del estudio de mercado, copia del cuadro comparativo, copia de las cotizaciones que integran el estudio de mercado, copia simple del alta de padrón de proveedores del Gobierno del Estado de los proveedores que suministraron las cotizaciones. Razón por la cual se integró el expediente electrónico cuyo trámite y constancias están descritas en los antecedentes de la resolución referida, mismas que se tienen por reproducidas en este apartado con la finalidad de evitar inútiles repeticiones y lectura oficiosa en la presente intervención. En este sentido, previo el análisis respectivo y por criterio mayoritario de los integrantes del Pleno de este órgano garante, el cual respetuosamente no comparto, se determinó, segundo, por lo expuesto con fundamento en lo previsto por el artículo 152, fracción tercera de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y motivado en las consideraciones establecidas en el considerando cuarto de la presente resolución, este Consejo General considera fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente. En consecuencia, se revoca la respuesta del sujeto obligado, a efecto de que el sujeto obligado a través de su unidad de transparencia turne la solicitud de información al área o áreas administrativas que pudieran contar con la información requerida, de acuerdo a sus atribuciones, facultades y funciones, incluyendo a la técnica de ingresos de la Secretaría de Finanzas, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de las mismas y la proporciona a la parte recurrente en versión pública en caso de contener datos personales. O bien, en caso de no localizar la información de manera fundada y motivada, le informe la negativa por su inexistencia conforme a lo previsto en los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 127 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. En primer momento debe decirse que se acompaña el proyecto en lo particular respecto al estudio normativo que la ponencia instructora realizó. Evidentemente, con ello se acreditó el sujeto obligado carece de competencia para conocer de la información requerida. Sin embargo, no se acompaña el sentido del proyecto en lo general bajo las siguientes consideraciones. La decisión del proyecto que se nos presenta es la de revocar la respuesta del sujeto obligado, a efecto de que a través de su unidad de transparencia turne la solicitud de información al área o áreas administrativas que pudieran contar con la información requerida, de acuerdo a sus atribuciones, facultades y funciones, incluyendo a la técnica de ingresos de la Secretaría de Finanzas, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de las mismas y la proporcione en la parte recurrente en versión pública en caso de contener datos personales. Es preciso señalar que del estudio normativo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, realizado por la misma ponencia instructora, se advierte que la competencia para conocer de la información requerida lo es la Secretaría de Administración, de conformidad con atribuciones, facultades y funciones con las que cuenta en materia de licitación pública. Si bien en el estudio del caso se trajo a colación oportunamente al reglamento interno del sujeto obligado, al señalar que el artículo 50 dispone que contará con una coordinación técnica de ingresos, transcribe la ponencia instructora la fracción 30 y se cita textualmente: vigilar el cumplimiento de la homologación de imagen, adquisición, el correcto establecimiento, control, distribución y la destrucción de las formas oficiales de la Administración Pública Estatal.
Sin embargo, el artículo 50 del referido reglamento interno únicamente cuenta con 28 fracciones, sin que se advierta una fracción con el numeral 30. En ese sentido, resulta incierto para el sujeto obligado dar cumplimiento a la resolución cuando el fundamento toral de la determinación se ajusta a una fracción que no existe en el artículo 50 del reglamento interno del sujeto obligado. Lo anterior se puede verificar al ingresar a la liga que tiene publicada el propio sujeto obligado en cumplimiento a la fracción primera del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el CIPOT. Al respecto, de manera respetuosa, no comparto la metodología de estudio adoptada en el desarrollo y resolución ofrecida al medio de impugnación que nos ocupa. A mi consideración, hizo falta un estudio de fondo congruente y exhaustivo que atienda a las distintas facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos le confieren al sujeto obligado en relación con la materia de la solicitud, que daría para confirmar la respuesta del sujeto obligado. Al señalar una fracción inexistente del artículo 50 del reglamento interno del ente recurrido, ocasiona que se transgreda el debido proceso legal en sede administrativa y se debilite en la práctica la eficacia del derecho de acceso a la información pública. En ese sentido, oportunamente, la Corte Interamericana ha fijado posición sobre la aplicación de las garantías del debido proceso legal en ámbitos administrativos. Así se pronunció la Corte al resolver el caso Ricardo Baena y otros contra Panamá. Lo mismo en el caso de Claude Reyes y otros contra Chile. Al respecto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido la obligación de los estados de contar con reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad en la esfera administrativa. Sentado la posición de la Corte Interamericana en relación con la aplicabilidad del debido proceso legal en sede administrativa, corresponde ahora especificar los distintos elementos que dichos órganos han ido señalando como sus elementos esenciales que deben ser tomados en consideración para garantizar una tutela administrativa efectiva. Así, la Corte Interamericana ha identificado ciertos estándares del debido proceso legal que deben ser observados en todos los procedimientos administrativos a consideración como el plazo razonable, el derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas, contar con un abogado y a una decisión fundada y a la publicidad del actuar de la administración, entre otros. En lo que interesa es el punto respecto al derecho de contar con decisión fundada sobre el fondo del asunto y la necesidad de garantizar la publicidad de la actuación administrativa. Han sido puntualizados tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana como elementos que integran el debido proceso legal, por ejemplo, en el caso de Roger Herminio Salas Gamboa. Así se tiene que una resolución no debe ser únicamente el medio donde se explique de manera extensa lo dictado por la ley, reglamento o manual, sino que sea en un medio que dirima las cuestiones debatidas y que asegure la atención a los fundamentos y razonamientos que fueron tomados en consideración por la autoridad al momento de resolver. Lo anterior nos obliga a señalar que motivar tiene el significado de garantizar que la resolución haya pasado por un proceso deliberativo final, que dé cuenta que no responde a una decisión unilateral o arbitraria del juez o de la autoridad, sino que la misma sea el producto de la interpretación y aplicación de la ley. Cumpliendo lo anterior, se tiene que la motivación de las sentencias realiza una doble función, a saber, representan una obligación constitucional y así un derecho fundamental de las partes. Es dable señalar otra característica principal de una resolución en relación a motivar la misma y es la congruencia, es decir, debe existir una relación entre las pretensiones formuladas por las partes procesales y el contenido del fallo. Lo anterior obliga a recordar el caso Ruiz Torija e Iro Balani contra España. Así que cualquier sentencia o resolución realizada debe expresar los fundamentos y razonamientos que lleve a demostrar y justificar ante las partes del proceso y consecuentemente ante la sociedad en general el carácter jurídico, una resolución judicial o administrativa. Al respecto, las resoluciones no solo tienen que ser objetivas, sino también apegadas a la letra y el espíritu de la ley, y definitivamente claras y comprensibles. Es decir, no deben tener contradicciones, ni debe dejar vacíos que den motivo a interpretaciones opuestas, como sucedió en el presente caso, dado que se ordena bajo el criterio de un artículo que no contiene la fracción en la que se fundamenta la determinación a ordenar. Ahora bien, suponiendo sin conceder que efectivamente el sujeto obligado contara con competencia,
la determinación al área correspondiente, que esencialmente la unidad de transparencia va a remitir la solicitud de información, es evidente que carece de competencia para conocer de la información requerida, en términos de reglamento interno del sujeto obligado. Determinación que debilita la práctica eficiente y eficaz del derecho. ¿Me permiten tomar algo? En términos de reglamento interno del sujeto obligado, determinación que debilita la práctica eficiente y eficaz del derecho de acceso a la información pública. Por lo antes expuesto, no me es posible acompañar el sentido de la decisión del proyecto de resolución, y es así, con base en los razonamientos expuestos, son suficientes para la emisión y presentación del presente voto en contra. Por lo que respecta al recurso de revisión RRAI, diagonal 0477, diagonal 2023, diagonal SICOM, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción primera de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 8, fracción tercera y 26 del Reglamento Interno del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, se emite el siguiente voto en contra. Como se desprende de la resolución que nos ocupa, la recurrente solicitó en lo que interesa información relacionada con la adquisición de 150 patrullas que en el marco del informe de los 100 días del gobernador constitucional del Estado de Oaxaca señaló como acciones destacables. Dentro del análisis que realizó la ponencia resolutora, se determinó que el sujeto obligado puede contar con la información relativa a la partida presupuestaria afectada respecto al proyecto de inversión para la contratación de patrullas, y ordenó realizar una búsqueda exhaustiva de la información en las áreas competentes o declare formalmente la inexistencia, tal como se muestra en la lectura del resolutivo segundo. Evidentemente, de una lectura integral de la solicitud de información, el cuestionamiento del numeral 5, relativo a la partida presupuestaria afectada, corresponde para su atención al sujeto obligado que realizó la adquisición de esas 150 patrullas que hace mención la solicitud de mérito. En ese sentido, al no precisar que ese punto 5 de la solicitud de información corresponde al sujeto obligado, Secretaría de Finanzas, la Unidad de Transparencia, en uso de una de sus atribuciones, declaró la notoria incompetencia. Esto es así en virtud que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en el artículo 45, se señalan las facultades del sujeto obligado, sin que se aprecie una facultad expresa que el ente recurrido deba contar con la información requerida en el punto 5 relativo a la partida presupuestaria afectada de la adquisición de esas 150 patrullas. Máxime que en el artículo 12 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca dispone que corresponde a las dependencias y entidades en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus programas operativos de trabajo, planear, programar, presupuestar, controlar y en su caso ejercer el gasto público en relación con los actos regulados por esta ley. En ese sentido, corresponde a cada dependencia y o secretaría que haya realizado la adquisición de esas 150 patrullas que refirió el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en su informe de 100 días de gobierno, rendir respuesta a lo requerido. Advinculada con lo que establecen los artículos segundo, fracción 24, 49 y 4 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales a la letra dicen: ejecutores del gasto, los poderes legislativo y judicial, órganos autónomos por disposición constitucional y legal, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta ley con cargo al presupuesto de egresos. Partida presupuestal es el nivel de asignación específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieran. Artículo 4. El gasto público estatal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, gasto de capital, inversión pública, amortización de la deuda y disminución de pasivos que realizan los ejecutores del gasto. Los ejecutores del gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades.
El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los ejecutores del gasto. Si bien la fracción octava del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado establece autorizar, programar, presupuestar los proyectos de inversión pública del Estado de manera previa a su ejecución, lo cierto es que dicha fracción atribuye al ente recurrido autorizar, programar, presupuestar los proyectos de inversión pública del Estado de manera previa a su ejecución. Sin embargo, la adquisición de patrullas referidas no es previa, es un acto consumado, es decir, que ya fue realizado. En ese sentido, el sujeto obligado no cuenta con atribuciones para conocer de forma específica la partida presupuestaria afectada, sin que se aprecie disposición para contar con la información requerida en el punto 5. Contrario a ello, como se ha venido sosteniendo, dicha información corresponde a la dependencia y o secretaría que realizó la adquisición de las 150 patrullas. Siguiendo con la línea para el registro de las partidas presupuestales, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en sus artículos 42 y 43 lo siguiente. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el Consejo. Por lo que a la luz de lo manifestado se reitera la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas. Al respecto, sirve de apoyo y aplicables al caso concreto los criterios 16-09 y 13-17 emitidos por el ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Ahora bien, es oportuno señalar que la normatividad en materia de transparencia señala para el caso de incompetencia que existe la obligación de acompañar el acta del Comité de Transparencia, para lo cual se entrará a tal consideración. De acuerdo con el artículo 123 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, establece que cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán de comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud, y en caso de poder determinarlo, señalarán a la o el solicitante, él o los sujetos obligados competentes. De lo anterior se tiene que es facultad de la unidad de transparencia de los sujetos obligados lo siguiente: atender las solicitudes de acceso a la información, examinar la información requerida para que en su caso sea remitida hacia el interior del sujeto obligado en las diferentes áreas administrativas correspondientes, y en caso de percibir que la información solicitada no es de competencia del ente y resulta notoriamente improcedente e imposible jurídicamente su atención por su incompetencia, cuenta con la facultad potestativa, es decir, indicar o no los sujetos obligados que sean competentes para conocer de la solicitud de información. Esto sin necesidad de ser puesto al conocimiento del Comité de Transparencia del sujeto obligado, pues es resultado de un hecho que no da lugar a dudas de que la información solicitada no se cuenta en sus archivos o que sean susceptibles de ser generada o poseída y por ende no necesita confirmación alguna para determinar dicha incompetencia. Por lo que no pasa desapercibido para quien emite el voto en contra que el artículo 123 de la Ley Local de la materia dispone que la unidad de transparencia, al determinar la notoria incompetencia, deberá comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud, situación que, como fue acreditado en el estudio del proyecto de resolución, aconteció en el presente caso, teniendo entonces efectiva la notificación dentro de los 3 días posteriores a la recepción que realizó el titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado. En ese orden de ideas, se advierte que el sujeto obligado acreditó la determinación de incompetencia para responder al peticionario de manera legal y con observancia en lo dispuesto por los artículos 71, fracción tercera, y 123 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Es decir, orientó a la hora recurrente con el sujeto obligado que podría contar con la información de su interés, toda vez que la información requerida no puede ser generada por el ente obligado, ya que no cuenta con las atribuciones o facultades para ello, sin necesidad que dicha respuesta tenga que ser confirmada mediante acuerdo de su Comité de Transparencia. Por lo antes expuesto, no me es posible acompañar el sentido de la decisión del proyecto de resolución. En mi consideración existen razones lógicas jurídicas por lo que se debe ordenar confirmar la respuesta del sujeto obligado. Así, con base en los razonamientos expuestos, son suficientes
para la emisión y presentación del presente voto particular en contra. Es cuanto. Se tomará en consideración. Continúo solicitando el uso del voto. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez, y en el caso de los recursos 0467-2023 y 0512-2023, ambos SICOM, es a favor con consideraciones. Disculpe, comisionada, ¿me podría repetir el 467 y cuál es el otro? El 0512. Muchas gracias. Bien, comisionado presidente, informo que fue aprobado por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión anteriormente mencionados, a excepción del recurso RRAI, diagonal 0507, diagonal 2023, diagonal SICOM, y el RRAI, diagonal 0477, diagonal 2023, diagonal SICOM. En ambos casos, la comisionada Claudia Ibet Soto Pineda emitió un voto particular en contra, y la argumentación que nos fue manifestada la transmitirá a las instancias correspondientes para que sean integradas a las versiones que correspondan. Asimismo, la comisionada María Tanibet Ramos Reyes, en relación al recurso RRAI, diagonal 0467, diagonal 2023, diagonal SICOM, y el RRAI, diagonal 0512, diagonal 2023, diagonal SICOM, emitió un voto particular con consideraciones mismas que también serán integradas a las actas correspondientes. Perdón, señor secretario, solo aclarar, de esos dos recursos yo voté a favor, no fue voto particular, es a favor. Sí, Con consideraciones. Sí, lo comenté así, si no lo aclaro. Sí, es un voto a favor con consideraciones. Si los votos en contra son dos de la comisionada Claudia Ibet Soto Pineda, al 507 y al 477, ambos de la Secretaría de Finanzas. En el caso de usted, son votos a favor con consideraciones. Gracias, secretario. Por favor, proceda a desahogar el 12º punto del orden del día y recabe la votación correspondiente. Con su venia, comisionado presidente, y de acuerdo al 12º punto del orden del día, procederé a dar lectura del número del recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada ciudadana María Tanibet Ramos Reyes. RRAI, diagonal 0468, diagonal 2023, diagonal SICOM de Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión. RRAI, diagonal 0573, diagonal 2023, diagonal SICOM, del Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión. RRAI, diagonal 0578, diagonal 2023, diagonal SICOM, Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso. RRAI, diagonal 0583, diagonal 2023, diagonal SICOM, Servicios de Salud de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Por ello, solicito a las comisionadas y comisionados participantes se sirvan emitir su voto. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor, con excepción del recurso de revisión señalado con RRAI, diagonal 573, diagonal 2023, diagonal SICOM, en el que se emite voto particular en los siguientes términos. Con fundamento en lo previsto en los artículos 93, fracción cuarta, inciso D, 97 y 99, fracción tercera de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 8, fracción tercera y 26 del Reglamento Interno del órgano garante
de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales, buen gobierno del Estado de Oaxaca, se emite voto particular al tenor siguiente. Antecedentes, tal y como quedó asentado en la resolución en materia del presente voto. El recurrente recurrió al sujeto obligado fideicomiso Es el público 507, ¿verdad? denominado Convenciones y Visitantes de Oaxaca lo siguiente. En 7. vista de la reunión de la CONAGO realizada el día miércoles 22 de los actuales, requiero saber lo siguiente. Monto de lo erogado en el evento de la CONAGO por concepto de renta de sillas, renta de loza, alimentos y coffee break, entregados durante el evento conforme consta en las fotos que se difundieron en los portales institucionales y de los servidores públicos estatales, si hubo alimentos y demás en la reunión. Copia simple de las facturas del punto anterior, y no es creíble que declaren incompetencia por funciones, pues fue un evento en el que el gobernador realizó en su calidad de presidente de la CONAGO y alguien tuvo que sufragar los gastos. En respuesta, el sujeto obligado manifestó: en vista de la reunión de la CONAGO realizada el día miércoles 22 de los actuales, me permite informar en la agenda de eventos para el día 22 de los actuales, esta oficina no tiene registro de algún evento de la CONAGO AC. Por otra parte, es importante comunicarle que dada la naturaleza de la creación de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, por sus siglas OCV Oaxaca, en la comercialización de los espacios, cada organizador de eventos en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca se encarga de conseguir, contratar, así como realizar los trámites pertinentes que consideren necesarios para cubrir sus necesidades. Por lo tanto, dentro de las atribuciones de esta oficina, no se tiene contemplada la renta de sillas, de losas, venta de alimentos y no proporciona coffee break. Lo anterior tiene sustento legal en el artículo 1 del decreto de creación de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial con fecha 2 de enero de 2012. Ante ello, la parte recurrente se inconformó refiriendo: en la respuesta otorgada no se siguieron los procedimientos establecidos en la Ley General de Transparencia, por lo cual mi inconformidad es por otorgar una respuesta deficiente, ya que no se otorga la certeza jurídica de quién emitió la respuesta y tampoco se entrega lo solicitado, siendo varios sujetos obligados que me han orientado en respuestas anteriores que mi solicitud de información debe ser atendida por el sujeto obligado al cual le hice la solicitud, motivo ahora de la queja. Ahora bien, en sus alegatos, el sujeto obligado manifestó que derivado del recurso de revisión, turnó dicha petición y recurso de revisión a la Dirección Administrativa de su Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca para que dentro de sus atribuciones realizara una búsqueda minuciosa en los archivos que tiene a su cargo y verificara si cuenta con la información solicitada, con el propósito de brindar certeza jurídica al recurrente respecto de la información que se requiere, sin que dicha dirección localizara información al respecto. Asimismo, refirió que con apego a lo contemplado en el decreto por el cual se crea el fideicomiso público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, el cual fue fundado como un organismo público con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión con objeto de asesorar, desarrollar e incentivar planes, programas y acciones que se instrumenten para la promoción de la actividad turística del Estado de Oaxaca en relación con lo dispuesto con el artículo 4 del mencionado decreto, que contempla las atribuciones de la Dirección General, no se desprende alguna que autorice la contratación de los servicios a que se refiere el interesado, razón por la que el director administrativo no localizó la información ni documentación solicitados. Así, en atención a las constancias que obran en el expediente, se observa que la ponencia resolutora, al admitir el recurso de revisión, encuadró el agravio
el agravio de la parte recurrente en lo establecido por el artículo 137, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, respecto de la entrega de información que no corresponda con lo solicitado. Sin embargo, el análisis del recurso de revisión se basó en la inexistencia de la información al referir sujeto obligado en vía de alegatos que después de realizar una búsqueda en sus archivos no localizó información solicitada al no tener competencia para ello. Ante esto, la determinación fue sobreseer el medio de impugnación en virtud de que a consideración de la ponencia, el sujeto modificó su respuesta inicial, dejando sin materia el recurso de revisión. En esta tesitura no se comparte el sentido de la revisión por las siguientes consideraciones. De acuerdo a lo expresado por el recurrente, en el medio de impugnación, así como de la respuesta del sujeto obligado, se desprende que su inconformidad radica en la... Comisionado Echeverría bloqueó su micrófono. Sigue bloqueado su micrófono, comisionado. Ahí quedó. Ahí está, listo. En la incompetencia de este, así como la deficiencia en la motivación y fundamentación de la respuesta, pues refiere que se otorgó una respuesta deficiente y que además varios sujetos obligados lo han orientado en respuestas anteriores, que su solicitud de información debe ser atendida por el sujeto obligado al cual se la realizó. En virtud de ello, se considera que el estudio se debió centrar en la incompetencia señalada por el sujeto obligado, así como en la deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta, pues si bien refirió no tener registro de algún evento de la CONAGO, de la misma manera manifestó que dada la naturaleza de la creación de la Oficina de Comisiones y Visitantes de Oaxaca, OCV Oaxaca, dentro de las atribuciones no se contemplaba la renta de sillas, de losas, venta de alimentos, no se proporciona coffee break, con lo cual se deduce la manifestación de no ser competente. Sin embargo, después del análisis realizado por la ponencia resolutora, consideró sobreseer el recurso de revisión en virtud de que el sujeto obligado, al referir en un primer momento que no tenía registro del evento de la CONAGO y al manifestar en vía de alegatos que realizó una búsqueda en sus archivos sin localizar la información, el sujeto obligado modificó el acto motivo del medio de impugnación. Al respecto, para los casos de inexistencia de la información, es necesario que los sujetos obligados, de acuerdo con la normatividad en materia de transparencia, declaren formalmente dicha inexistencia, llevando a cabo los procedimientos correspondientes siempre y cuando se desprenda que cuenta con la competencia para contar con la información, tal como lo señalan los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 127 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Y solamente en los casos que no cuenten con dicha competencia, no será necesario declarar formalmente tal inexistencia, tal como fue plasmado en la resolución de conformidad con el criterio de interpretación SO/007/2017, aprobado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Conforme a lo anterior, el primer párrafo del artículo 123 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, establece cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de acceso a la información, deberán de comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud y en caso de poder determinarlo, señalarán a la o el solicitante él o los sujetos obligados competentes. Sin embargo, en el presente caso, se observa que el sujeto obligado no otorgó respuesta dentro de los 3 días hábiles posteriores a la solicitud de información,
Esto para considerar su notoria incompetencia. Más aún, de conformidad con el artículo 4 del decreto por el cual se crea el fideicomiso público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, el sujeto obligado tiene competencia en relación a fomentar la realización de eventos nacionales e internacionales, como son congresos, convenciones, ferias, expos, como brindar asesoría y servicio a grupos de visitantes potenciales o para eventos, con lo cual se desprende que tiene atribuciones y facultades relacionadas con lo solicitado. Pues además es de señalarse que la misma resolución se establece. En este sentido, se advierte su competencia para conocer sobre la realización de la 6ª reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, que se realizó el 22 de abril de 2023 en el Centro de Convenciones, con lo cual se reconoce que no existe una notoria incompetencia por parte del sujeto obligado. En este sentido, cuando no exista una notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados para atender las solicitudes de información, se deberá declarar tal incompetencia a través de su comité de transparencia, tal como lo señala el criterio de interpretación para sujetos obligados SO/002/2020, aprobado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, mismo que a la letra dice: declaración de incompetencia por parte del comité, cuando no sea notoria o manifiesta, cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto obligado no sea clara en delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitante y resulte necesario efectuar un análisis mayor para determinar la incompetencia, esta debe ser declarada por el Comité de Transparencia. De ahí que se considera que el sujeto obligado debió declarar formalmente su incompetencia respecto de lo esencialmente requerido, pues con ello se da certeza que la información solicitada no se encuentra dentro de sus facultades, competencias o funciones, tal como lo prevé el artículo 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista alguna de las excepciones contenidas en esta ley, o en su caso demostrar la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. Por consiguiente, la resolución debió analizar y profundizar la respuesta del sujeto obligado, así como la inconformidad del recurrente, pues se considera que tanto la respuesta inicial como la otorgada en vía de alegatos no cumplió con el procedimiento establecido en el marco jurídico de la materia, ni dio certeza en la misma, y por lo tanto no debió haber sido sobreseído por modificación del acto, por lo que esta ponencia no comparte el sentido de la resolución, toda vez que no cumple con los principios de exhaustividad ni de máxima publicidad, por lo que en base en los razonamientos anteriores expuestos se emite voto particular en contra. Es cuanto. Continúo solicitando la emisión del voto. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionado presidente Josué Solanas Almorán. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia a cargo de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Y comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta esta ponencia. Comisionado presidente, informo, fue aprobado por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, excepto por lo que respecta al recurso RRAI/0573/2023/SICOM, en razón de que el comisionado José Luis Echeverría Morales emitió un voto en contra, mismo que una vez que sea remitido al área correspondiente, será integrado a las actas y al expediente que corresponde.
Gracias, secretario. Por favor, continuamos con el desahogo del 13º punto del orden del día, que corresponde a asuntos generales, razón por la cual se concede el uso de la palabra por si alguna o alguno de los comisionados presentes desea hacer uso de ella. No hay manifestaciones, secretario. Por favor, proceda. Secretario, comisionado presidente, no hubo manifestación alguna de parte de las comisiones y comisiones que integran el pleno de este consejo. Por lo tanto, puede usted proceder, comisionado presidente. Gracias, secretario. Para atender el 14º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 13:30 del 8 de septiembre de 2023, se declara clausurada la 17ª sesión ordinaria 2023 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que fueron emitidos y aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Saludos, comisionadas, comisionados. Saludos, presidente. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buena a todos tarde. y todas. Buenas tardes. Tardes. Hasta luego.